profundice o ya sea que busque una manera diferente de explicar lo que está diciendo. Ese es el canto fúnebre, capítulo 2, capítulo 1. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué lo estoy diciendo. ¿Ves que dice el capítulo 2, verso 2? El Señor ha devorado, no ha perdonado ninguna de las moradas de Jacob. Y profundiza en el segundo tiempo de esta estrofa. Ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá, las ha echado por tierra. Tercer tiempo, ha profanado al reino y a sus príncipes. Es muy organizado. Incluso cuando tú lo lees en el hebreo, te puedes dar cuenta que cada verso está organizado con un acróstico de las letras del alfabeto hebreo. Entonces está muy organizado, es un clamor, es algo terrible, pero está organizado, está bien puesto. A diferencia de un clamor profundo en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, ya no hay este orden, ya no hay esta belleza. El clamor profundo no tiene estructura. Ahí está el verso que voy a poner ahorita, ahí está, verso 1, no tiene forma. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. El autor ya no sigue ninguna estructura. El clamor profundo ya no tiene estructura. Es un hombre clamando. Y quiero que te imagines un hombre o una mujer clamando en dolor, clamando en necesidad, ya no tiene forma. Un canto fúnebre todavía tiene forma, todavía pudiese gustar, todavía pudiésemos encontrar alguna forma, incluso algún tipo de belleza en él, pero el clamor, hermanos, ya no. ¿Y por qué me permito decirlo, hermanos? Porque es importante que te des cuenta que en estos dos sermones que vamos a estar viendo del capítulo 3, es un hombre clamando. Que aunque tiene un lenguaje muy hermoso en el español, incluso en el hebreo todavía se entiende mejor, en este momento esa estructura se pierde, ya no tiene acróstico, ya no tiene nada, ya no quiere profundizar, ya no está organizando el discurso o las estrofas, simplemente está hablándole, simplemente está describiendo, y ese es un clamor que viene de un individuo, y es importante que lo reconozcamos. Aquí el clamor, lo primero que podemos entender en la forma en que fue escrito este capítulo, es que el clamor viene del corazón, y ya nuestras estructuras, nuestras formas literarias, todo eso ya no está ahí. Ya no hay tiempo que podamos tomar, porque de alguna manera u otra ya como individuo estamos hablando con Dios en nuestro corazón. Y ahora, es importante, ¿por qué estoy diciendo y por qué estoy hablando de un clamor, volver al clamor? Porque lo que vamos a ver el día de hoy, amados hermanos, es un clamor que viene de Dios. Es un clamor que no es que Dios esté clamando, sino que Dios está poniendo en el corazón de este autor cómo debe de clamar, cómo debe de afrontar esta calamidad que no tenía que suceder. Sin embargo, por todo lo horrible que había estado sucediendo, ahora está sucediendo. Por eso digo que es un clamor que viene de Dios. Ahora, este clamor que viene de Dios, hermanos, es un clamor que comienza viendo aflicción y furor. La aflicción que vino, lo vimos ahí la semana pasada, las acciones que venían directamente de Dios, las aflicciones del furor de Dios. Y tenemos que ver en estos primeros versos que vamos a leer juntos, es que el autor está viendo, entonces el clamor va a venir a partir de las situaciones que él está observando. Y tú y yo podemos entender que nunca vamos a poder tener un clamor que viene delante del Señor si no estamos atentos a los acontecimientos, si bien es cierto, espirituales, pero no estoy hablando de algo metafísico, no estoy hablando de algo extraordinario, simplemente tener el corazón como el de Cristo, cuando ve a la multitud y tiene compasión de ellas, porque son como ovejas, que no tienen pastor. El clamor que viene de Dios comienza con unos ojos abiertos, no ignorando lo que está sucediendo. Y es interesante, ahorita que estábamos en una pequeña reunión informal, antes de comenzar el servicio, estábamos hablando de lo que realmente está pasando en el mundo. Y nuestro clamor que viene de Dios no va a comenzar si lo ignoramos. Si lo único que necesitamos, lo único que queremos es regresar a una normalidad que no vendrá como lo esperamos. La normalidad que Dios quiere en nuestros corazones es aquella que se centra en Él. Vamos a leer juntos. Abre tu Biblia, ve por ella. Tómate tu tiempo, hermano, ve por tu Biblia. No te digo que lo abras en tu celular porque a lo mejor estás viendo tu celular, pero busca una Biblia, busca o sígueme.
en la pantalla, pero no te distraigas, amado hermano. Vamos a leerlo con todo nuestro corazón. Ve lo que dice el autor aquí, que pudiera ser Jeremías en Lamentaciones. Vamos a leer primero del verso 1 al 7. Dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Este es un lamento y es un clamor que es individual. Ya no es de una nación, ya es un hombre. Yo soy ese hombre. Verso 2, él me ha llenado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente, contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Es un clamor, hermanos. Si se dan cuenta, ya los versículos no tienen estrofa, como lo dije, ya no hay tiempos y está describiendo. Por eso les digo que este clamor comienza con alguien viendo el furor y la aflicción que viene del Señor. Y estamos viendo la descripción y está hablando de todo lo que ha acontecido, que Dios ha hecho. Entonces es algo que tenemos que volver a ver, que vimos la semana pasada. Hay acciones y esas acciones tienen una autoría. Alguien las llevó a cabo. Alguien hizo esas acciones. Podemos ver, por ejemplo, una de esas acciones es que vemos caminos obscurecidos. Lo leímos en el verso, si lo tienes todavía ahí, en el verso 2, Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Él me ha hecho, y quiero que si tú tienes ahí tu Biblia, subraya quién es quien está haciendo estas cosas. Pero también quiero llevarte a otras, vimos que verse el verso 2, me ha llevado a estos lugares tenebrosos, pero quiero llevarte a otras porciones de la escritura. Y ve, por ejemplo, lo que dice el Salmo 23, verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Él lo lleva, Él está ahí clamando. Ve lo puedes ver en el verso 2. Él me ha llevado, me ha hecho andar por tinieblas y no en luz. Si lo ha hecho Él está ahí en medio. Como lo que estaba diciendo nuestra hermana Amy al inicio del servicio en la canción. Dios está haciendo las cosas. Él está llevando a cabo estas cosas. Entonces, las acciones podemos ver, número 1, caminos oscuros. Número 2, podemos ver que su mano ya es como una espada. Porque lo leímos en el verso 3, si lo tienes ahí, te quiero invitar, no lo voy a poner en la pantalla porque tengo otros versos aquí. El verso dice, ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano. Y básicamente cuando dice vuelto y revuelto, es como la acción de una persona que está enclavando su espada en alguien, vuelto y revuelto. Lo voy a poner rápidamente nada más para que podamos verlo. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Entonces podemos ver que Dios está usando esa mano que era la protección, la mano derecha del Señor ahora es una espada que está entrando. Y fíjate lo que podemos ver ahora, amados hermanos, perdonen que esté brincando. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu, vuelto y revuelto, ¿viste? No estoy leyendo, cuando dije vuelto y revuelto estoy recordándome lo que leímos en el verso 3. Dice, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir. Y fíjate, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, amado hermano. Entonces date cuenta que esta mano del Señor es como esa espada. Y por eso quise tomar este verso del Nuevo Testamento, porque está hablando este hombre y te vas a dar cuenta que está hablando que la mano del Señor ha vuelto y ha entrado y ha revuelto su interior. Y eso nos pasa también en momentos de clamor. Es cuando la palabra del Señor nos desnuda.
nos saca y ha estrujado nuestro interior. Cuando tú has estado escuchando sermones y la palabra del Señor te vuelve y te revuelve tu interior todo el día. Y es cuando la palabra del Señor te parte en dos. Una vez escuchando a un hermano que se llama Miguel Núñez, cuando él inició su iglesia en Santo Domingo, en República Dominicana, uno de sus familiares fue a su iglesia y estaba escuchando varios sermones y después esta persona decidió ya no más ir. Decidió ya no más estar con él y dijo, es que cada vez que predicas siento que me estás tirando pedradas, estás predicando en contra de mí. Y él no era cierto. La palabra de Dios estaba cortándolo en dos. Y por eso cuando estamos en lamento, esta persona se da cuenta que la palabra ahora es un arma, que la mano del Señor ahora es una espada. Ahora también importante ver que lo que pasa también, que podemos ver que estas acciones, aparte que está estrujando el arma de esta persona, está habiendo enfermedad en su vida y en su corazón. Y no quiero que te distraigas con preguntas como, oye, ¿qué estás tratando de decir? Simplemente estoy describiendo lo que está diciendo este hombre, como lo vimos ahí en el verso que acabamos de leer, el verso 4. Me voy a pasar tantito a regresarme tantito. Verso 4, ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Mucha gente se saca de onda. Dice, ¿por qué estás diciendo esto? Yo no, hermano. La palabra del Señor dice que se está dando cuenta. Acciones y autoría. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De Dios. Y dice, ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Entonces ve aquí lo que estoy diciendo. La mano del Señor también estruja, pero también, como lo podemos ver en el Salmo 51:8, dice que está hablando que esta acción era como enfermedad. Y mira lo que dice el Salmo. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. El Señor está viendo, como lo vimos ahí, el Señor está haciendo estas obras, las acciones, y tienen una autoría. Otra cosa importante es que está habiendo un acorralamiento en su vida y sus oraciones de alguna manera u otra no están siendo contestadas. Oraciones que están siendo bloqueadas. Y fíjate cómo lo podemos ver, porque más adelante vamos a ver que estas personas están siendo acorraladas. Me voy a regresar nada más rápidamente al verso 7. Con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Está pasando estas situaciones y vamos a seguir leyendo. Quiero que sigamos leyendo porque hay otra porción que quiero que veamos. Vamos a continuar leyendo. Vimos el verso 7, ahora vamos a ver el verso 8. Acuérdate, estamos viendo acciones y quiero que te des cuenta. Él cierra, él hace, ha hecho el otro. Ve lo que dice, aun cuando clamo y pido auxilio, por eso te decía, oraciones bloqueadas, él cierra el paso a mi oración. Hermano, ¿quién lo está haciendo? Acuérdate, el verdadero clamor comienza observando fielmente lo que está pasando. Tú puedes pasar tu vida, amado hermano, negando que Dios hace o no hace, pero eso no puede estar basado en lo que tú piensas de Dios. Eso no puede estar basado, amado hermano, en lo que tú crees que hace Dios. Eso debe de estar basado en lo que la palabra del Señor dice que Dios hace. Y entonces por eso estás viendo quién está haciendo estas cosas. Por eso es importante que lo veas, por eso quiero que lo leamos juntos. Y estás viendo que cuando clamo y pido auxilio, Él cierra paso. Ahora, quiero que te des cuenta, son sus oraciones. Vamos a darte cuenta que va a hablar de sus caminos. No está hablando de los caminos de Dios, sino el autor va a estar hablando de las cosas que el hombre hace. Incluso nuestras oraciones deben de ser guiadas por el Señor. En Juan capítulo 15, del capítulo 15 al capítulo 17, en el último discurso de Jesús, dice, si mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Las oraciones deben de venir guiadas por Dios, pero aquí te vas a dar cuenta el autor cómo se refiere. Quise regresar tantito para descansar tantito de la pantalla. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra paso a mi oración. Siguiente, ha cerrado, y fíjate cómo dice, no los caminos de Dios, ha cerrado mis caminos con piedra labrada. Eso que dice con piedra labrada es intencionalmente ha hecho tortuosos mis senderos. Una de las cosas que yo aprendí de algunas frases que decía Chuck Smith, que es el que inició el movimiento de Calvary Chapel, es que lo que haces en la carne lo sostienes con la carne.
Y a veces tus senderos son tortuosos porque estás haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Y probablemente, y quiero decir esto con toda sabiduría y con inteligencia, probablemente el Señor está haciendo tortuosos tus senderos por alguna razón que vamos a ver a continuación. No quiero que te sientas muy mal. Vamos a seguir leyendo. Fíjate, Él es para mí, fíjate, esto es muy interesante, amado, pon atención. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Qué interesante. Verso 11, ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Está hablando de Dios, el hombre. Ya no hay estructura. Verso 12, ha entensado su arco y me ha puesto como blanco de flecha. Hizo, y vamos a ir leyendo, hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte lo que estamos viendo aquí en esta porción de la Escritura. Y en esta pequeña porción de la Escritura, amado hermano, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Porque lo que está pasando, amado, y quiero que, de esto no tengo diapositiva, simplemente quiero platicar contigo, lo que está pasando en el corazón de este hombre. Él está escribiendo la aflicción, pero acuérdate lo que decía el verso 1. Nada más lo voy a tomar aquí para poderlo leer. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor, acciones y autoría. Hermano, el autor está describiendo a Dios como su enemigo. Pareciera. Y a veces tú así estás viviendo situaciones y él lo está describiendo. Yo no estoy diciendo Dios no es nuestro enemigo cuando somos gente redimida, cuando estamos dentro de la voluntad del Señor, pero el autor es, Dios es como mi enemigo. Dios es como el carcelero de mi prisión. Y eso lo podemos ver versos 7 al 9. Dios es como un animal salvaje. Yo no estoy blasfemando, hermano. Estoy viendo lo que la Escritura dice, como oso, como león. Entonces el autor ve a Dios, dice, es como mi enemigo. Es como el carcelero de mis prisiones. Es como un animal salvaje. Es como, eso el animal salvaje lo vemos en verso 10 y 11. Es como un guerrero en mi contra. Verso 12. Es como un cazador. Verso 13, lo acabamos de ver, que hizo que penetraran las flechas, en mis entrañas las flechas de su aljaba. Imagínate. Y eso quiero que lo veas. Un clamor comienza con honestidad delante de Dios. Un clamor comienza con honestidad. Y me encanta porque lo estamos viendo en la Escritura. En la Escritura, un hombre está diciendo, Dios, me estás destruyendo. Dios, me estás destrozando, eres como, y mucha gente puede ser que ahorita se esté ofendiendo. ¿Qué está hablando este hombre, hermano? Solo estoy leyendo la Escritura. Y este autor, quiero que lo veas, en la Escritura está diciendo, Dios, eres como un oso. Dios, eres como un león. Me estás apuntando las flechas. Me estás destrozando, Señor. Y resumidas cuentas, Dios, siento como que eres mi enemigo. Siento que eres como mi carcelero, siento que eres como un animal salvaje, como un guerrero, como un cazador. Eso es interesante, porque estamos viendo acciones y autoría. Vamos a seguir, amados. Está interesante esto, hermanos, y esto nos va a enseñar a clamar. Esto nos está enseñando a clamar delante del Señor. Acuérdate, restáuranos a tu clamor. Verso 14. He venido a ser como objeto de burla, de deshonra de todo mi pueblo, su copla todo el día. O sea, soy su dicho todo el día. Soy su carrilla todo el día. Si digo una palabra que no es muy correcta para ti, créeme, soy mexicano, no estoy tratando de hablar feo. Carrilla quiere decir como la burla, la copla es eso, como el dicho chistoso de ellos todo el día. Verso 15, fíjate, él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo. El ajenjo es una cosa amarguísima. ¿Pero quién? Él. Él. Verso 16, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz. Fíjate lo que dice, he olvidado la felicidad. Ahora, bien pudiéramos decir, amados, bien pudiéramos decir en este momento, porque nos hemos encontrado con alguien así. Aquí no está hablando alguien que es pesimista. Aquí no está hablando alguien que es llorón.
Incluso a veces, bueno, yo me he desarrollado como varón, me he desarrollado en el ambiente de los amigos, y cuando andas medio cabizbajo, tus amigos, hombre, ya, no sea chillón, sáquese, o sea, hágase hombre, agarre piedras, ¿verdad? Así somos los latinos. Como dicen luego allá en mi rancho, amachínese, agarra la onda, órale, no esté llorando. Y pudiéramos decir, bueno, qué llorón, no es para tanto. Eso nos hace ver, amados hermanos, que a lo mejor no hemos pasado por momentos de verdadera necesidad. Este hombre, hay de dos sopas, o es un llorón o está diciendo la verdad. Y eso es lo interesante de la palabra de Dios. O Dios es verdadero o es un mentiroso. Y esa es la decisión que debes de ver de acuerdo a la evidencia. Y aquí lo estás viendo. Este hombre está diciendo que su alma ha sido privada. Realmente el clamor es cuando tú te das cuenta que ya no tienes escapatoria, que tú estás viendo y has estado atando cabos. Has estado atando cabos, has estado viendo y has estado meditando, has estado en silencio, que es una palabra que vamos a ver a continuación en unos versos más adelante. Y ese hombre dice, eras tú. Por eso, cuando Jesús está hablando ahí que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular donde todos estaban estampando, los fariseos y los escribas estaban rechazando a Dios y no se estaban dando cuenta que esa piedra que ellos desecharon era la piedra escogida por Dios. Y así pasa. A veces tú quieres salir del horrible, de la necesidad, y no te das cuenta que quien está a tu lado y quien está llevándote por esos caminos es Dios mismo. Y a veces tú estás reprendiendo y estás usando hasta sincretismo y dicen, no, pues es que tienes que incluso hasta usamos como una combinación de cristianismo y brujería. Te echaron la sal, hermana, vamos a orar por ti. Son envidias, hermana. Y no te das cuenta que si tú realmente estás dentro de la mano del Señor, Dios está obrando en tu favor. Y por eso tenemos que ver cómo está clamando este hombre. Yo simplemente estoy leyendo la escritura. Ahora, amados hermanos, este hombre está viendo acciones y está viendo autoría. Vamos a seguir. No me quiero tardar mucho, todavía tengo tiempo. Vamos a ver aquí algo importante. Él, por fin, en este momento, vamos a ver que está reconociendo lo que está viviendo. Fíjate cómo dice, digo, pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Está reconociendo, está diciendo, he perdido lo que venía del Señor. Esto tiene una razón, esto tiene un porqué, esto viene envuelto de algo. Se está dando cuenta, entonces podemos darnos cuenta que el clamor viene de ver ese furor y viene también de reconocer lo que está viviendo. Ahora vamos a ver, esto bien importante, el clamor que es dirigido a Dios. ¿Cómo es ese clamor que es dirigido a Dios? Fíjate, estamos viendo que está reconociendo lo que vivió y ahora vamos a ver ese clamor. Verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Te das a dar cuenta que ese es un clamor. Está hablando ya este hombre. Acuérdate, ya le está hablando. Ya no solamente está describiendo, ya está hablando. Acuérdate. Entonces te vas a dar cuenta que el clamor no es ligero. El clamor no es algo así nada más de que te estás quejando. Fíjate lo que va a ver, porque está hablando de situaciones y memorias. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Está hablando de situaciones y está usando de su memoria. Y fíjate, y ahora te das cuenta, porque ahora estás viendo que el clamor va dirigido a Dios, está hablándole a Dios. El clamor no es ligero, pero le habla a Dios, le está diciendo, Señor, mira, estoy viendo todo esto. El clamor, y entonces se recuerda mi alma y se abate dentro de mí. Y ahora, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Se está acordando. Él ve la situación, le empieza a hablar a Dios. ¿Y cómo sé que le empieza a hablar a Dios? Por esta palabra, acuérdate de mí. Está hablando, le dice, ya, bueno, ya acuérdate, ya vi lo que estás haciendo.
Pero ahora te voy a empezar a hablar, Ya vi con unos ojos espirituales lo que está pasando. Ahora voy a empezar a clamar. Y esto traigo en mi corazón. Cuando empiezo a clamar, es que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y estos versos los hemos leído muchas veces, pero no hemos visto su contexto. ¿De dónde vienen estas cosas? Aquí a veces estos versos hasta están en tarjetas de Navidad, en tarjetas de agradecimiento, están a lo mejor en cosas buenas, pero no te das cuenta que este hombre no estaba en la playa. Se tuvo que dar cuenta de las misericordias de Dios. ¿Dónde? En medio de su lamento. El lamento que viene del Señor es un lamento que se da cuenta de lo que pasa, es un lamento que va dirigido al Señor y es un lamento que comienza a observar y comienza a traer a memoria, comienza a traer a su corazón lo que realmente da esperanza. Que esto es muy importante. Es un orden divino. Antes de la luz tiene que haber oscuridad. Para que haya una mañana, tiene que haber una noche. Y la noche en el Señor no es eterna. El sufrimiento y la ira no es eterna hasta este momento. Habrá un momento donde sí habrá un juicio final, pero por el momento las misericordias del Señor jamás terminan. ¿Por qué? Porque nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y quiero que te des cuenta dónde están metidos estos versos. En la más profunda y densa oscuridad. Este hombre dice, es cierto, grande es su fidelidad. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que lo que está pasando aquí es que este autor está siendo guiado a Dios y su clamor no es ligero. ¿Por qué no es ligero? Porque está centrado en Dios, no en queja, no en desesperación nada más, sino está recordándose quién es Dios. Estoy viendo el carácter de quien me creó. Grande es su fidelidad. El clamor que te muestra la verdadera necesidad. Ya no estás clamando nada más por cosas que terminan. Ya no estás clamando nada más por cosas que se van a acabar cuando este mundo se acabe. Estás clamando por cosas que realmente son tu necesidad. Fíjate, y este es el verso central de este mensaje. Ve lo que dice este hombre, se da cuenta. Ve todo lo que he perdido. Estaba yo pensando que Dios era mi enemigo, estaba yo pensando que Dios era mi carcelero, estaba yo pensando que era como un animal salvaje, estaba pensando que era como un guerrero, que era como un cazador, pero no, me estoy dando cuenta cuando yo clamé, cuando le dije, acuérdate de mí, fue una lluvia de verdad a su vida, se borra todo y dice, no, Él es mi porción, su misericordia es grande, su misericordia es asombrosa, por eso, y subráyalo si puedes ahí en tu Biblia, por eso en Él espero. Y esa palabra es muy importante. Mucha gente puede decir, ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en esperar en Dios. Hermanos, el clamor muestra la bondad y la ira de Dios. Vamos a ver eso bien interesante. El clamor muestra, entonces, Él es mi porción. Te vas a dar cuenta lo que es tu necesidad. Entonces vamos a ver que muestra la bondad. Entonces está diciendo ahí que grande es su fidelidad y está diciendo, por eso en Él espero. Y luego vamos a ver esa bondad. Bueno es Jehová. Y aquí, en estos versos que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver bueno, 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 repetido 3 veces. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová. Esa es la bondad. Se están recordando, este autor está diciendo, sí, esto es lo que me trae esperanza. Me recuerdo, Él es bueno a los que en Él esperan. Bueno, número 2, bueno es esperar en silencio. Le dije que vamos a regresar a esta palabra. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio. Bueno es estar ahí en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre. Fíjate, esto es muy interesante y muy importante, hermano. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno llevar.
Hay tres buenos que vimos. Bueno, número 25 en el verso 25, bueno en el verso 26, bueno en el verso 27. Bueno es esperar y buscarle. Bueno es esperar y buscar su salvación. Y número 3, bueno es llevar su yugo. Y fíjate que es algo muy interesante porque Jeremías en el capítulo 27, verso 12, habla de algo más o menos así. Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras como estas diciendo, poned vuestra cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y viviréis. Y eso es un poquito interesante. Va a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está diciendo esto el hermano Julio? Porque en esta ocasión, cuando a Jeremías le está hablando a este rey, el poner el yugo al rey de Babilonia iba a salvar a su pueblo. Y va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, hay ocasiones, como dice el tercer bueno, es bueno llevar su yugo. Hay ocasiones donde llevar el yugo es salvarte. Te voy a decir una frase que salvó mi vida. Una frase que me sacó de muchos problemas y necesidades. Por eso digo que es bueno llevar el yugo del Señor. Dice ahí que es bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y cuando habla desde su juventud, en el verso 27 es que el mejor momento para llevar el yugo del Señor, el mejor momento para darse cuenta que es el autor de estas cosas y es el autor de estas cosas porque grande es su fidelidad, que toda la calamidad que has vivido tiene un propósito eterno en Dios para salvarte y para rescatarte, para para que veas su bondad, para centrarte en Él. Pero el mejor momento para darte cuenta es hoy, porque no te vas a volver más joven mañana. Y por dice que es bueno llevar el yugo desde su juventud. A lo mejor ya no eres bueno, pero eres lo más joven que vas a poder ser a partir de ahorita. A lo mejor tienes 50 años, pero eres más joven que mañana. Eres más joven que pasado mañana y por eso es bueno. Por eso es bueno que veas y que pongas el yugo. ¿Por qué es importante llevar el yugo? Mira, Dios, esa es la frase que te iba a decir. Dios no quiere tener un tratado de paz contigo. Entiende lo que te estoy diciendo. Dios no quiere tener un tratado de paz contigo. Dios quiere tu rendición total. Tú no debes de ser señor de tu vida, solo Dios. Dios no quiere firmar un tratado de coexistencia. Dios te está llamando a que tomes la cruz del Señor y le sigas. Y por eso es bueno llevar ese yugo. Y vamos a verlo, hermano. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? Ya lo voy a pagar. Pues está bien, hermano, págale si quieres. No hay problema. Pero es importante que esta palabra esté en tu corazón, por lo menos así. Fíjate, es bueno que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Vimos el verso 27, verso 28 dice, es bueno esa persona, aparte de ponerse ese yugo, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Fíjate lo que está pasando aquí. Vemos la bondad de Dios en tres partes. Vemos la bondad de Dios en esperar y buscarle, porque vimos en el verso 25 que bueno es Jehová para los que en él esperan y el alma que le busca. También vemos la segunda bondad, que es bueno esperar y buscar su salvación, porque en el verso 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y el último es bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es bueno llevar su yugo. Y fíjate lo que dijo Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando tú estás en medio del lamento y del dolor, ver la misericordia y la fidelidad del Señor, te vas a dar cuenta que todo lo que te ha pasado es bueno. Y entonces Romanos 8, 28 al 32 es cierto, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero no quiere decir que vas a vivir una vida de color de rosa. Estás dándote cuenta que en momentos de lamentación terrible, te vas a dar cuenta que Él es bueno. Que es bueno esperar, que es bueno estar en silencio, que es bueno tener el yugo del Señor sobre de ti, porque te gobierna, amado hermano. Te lleva a solitud. Perdón ahí que se vea un poquito extraño eso, discúlpenme. Te vas a dar cuenta que el Señor te lleva a solitud y silencio. ¿Qué decir eso de solitud? Que estás solo, que estás en silencio. Te vas a dar cuenta que humilla tu boca.
Te vas a dar cuenta que va a humillar tu boca. Te vas a dar cuenta que te motiva a perdonar y soportar. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. La bondad de Dios, amados hermanos. La bondad de Dios, lo que quiero que veas es interesante, es muy buena. La bondad de Dios es mayor que la ira. La bondad de Dios es mayor que su ira. Eso quiero que tú lo veas porque es algo hermoso que quiero que tú lo puedas observar ahorita. Y aquí está, porque no rechaza para siempre el Señor. No rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. La ira del Señor no es por gusto. Vemos aquí que la bondad del Señor es mayor que la ira, porque no rechaza para siempre, como les dije, habiendo oscuridad habrá una mañana. Antes bien, y esto es importante, subráyalo, si aflige, también se compadecerá. Y esto lo está hablando, no hemos acabado Lamentaciones, está en el medio de la batalla, está diciendo, se compadecerá según su gran misericordia. Y la ira del Señor no es por gusto. Y aquí nos estamos dando cuenta que el verdadero clamor, hermanos, se da cuenta que la ira del Señor no es por gusto. El verdadero clamor en medio del dolor se da cuenta de la bondad del Señor. Pero ve lo que dice el verso 33, porque Él no castiga por gusto. Dios no es sádico, ni aflige a los hijos de los hombres. Y fíjate, ¿por qué? Porque aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, vas a darte tres cosas que no le gustan al Señor. Privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no aprueba el Señor. Entonces, cuando vemos ahí que el Señor no castiga en gusto, ¿por qué? Porque estábamos viendo que estas cosas hicieron que se derramara la ira. Y es lo que estamos viendo ahorita. Dios no quiere opresión, Dios no quiere injusticia, Dios no quiere fraude. Y eso es bien interesante, que quiero que lo veas, amado hermano. Quiero que tomes este tiempo para que puedas tú ver que lo que está pasando, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto que estamos viendo? Estoy tratando de que tú veas que el clamor que viene del Señor, el clamor que viene del corazón de una persona que está siendo tratada por Dios, el clamor que viene de un corazón que se está fijando en su necesidad. Y por eso decía que lo que estamos tratando de decir es que el Señor nos restaure a su clamor. Es un clamor que cuando ve que el Señor está obrando, cuando ve que el Señor está haciendo su voluntad, cuando ve que el Señor está trabajando en la vida, Él guarda silencio, Él ve la salvación del Señor, Él puede darse cuenta que ahí la misericordia del Señor es grande, Él puede darse cuenta que el Señor está obrando de acuerdo a su voluntad, Él puede darse cuenta que el Señor está hablando, que el Señor está obrando, como estaba diciendo nuestra hermana Amy, Él se está dando cuenta que aún en medio de la aflicción, Dios está trayendo su bondad y su misericordia en forma de todo esto, que no tenía que pasar, que es muy diferente a lo que estuvimos viendo en el libro de los Hechos. Todo esto no vino sin aviso para el pueblo de Israel. Entonces, es algo interesante que quiero que lo veas. Y hace unos minutos estaba diciendo que dentro de las bondades del Señor, que ese hombre que está poniendo el yugo, te vas a dar cuenta y quiero que lo veas rápidamente. Me voy a regresar rápidamente unos versos nada más. Y perdónenme que lo estemos viendo aquí en mi pantalla. Estoy viendo aquí el verso 27. Dice, bueno es para el hombre llevar el yugo. ¿Y cómo está? ¿Cómo es este yugo que te estoy diciendo? ¿Cómo es este yugo que va a salvarnos? ¿Cómo es esa posición que dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Cómo es? Fíjate, aquí verso 28, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo está impuesto. Vimos aquí en el verso 25, 26 y 27, tres buenos. Ahora en el verso 28, 29 y 30 vamos a ver ese yugo cómo es. Primero se sienta solo y en silencio, ya que Dios se lo ha puesto. El lamento que viene de Dios te pone en solitud, te pone en ver al Señor. Número 2,
que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. ¿Y qué es eso? Un verdadero clamor refrena su lengua. Un verdadero clamor tiene su boca en el polvo, en humillación. Su boca en el polvo es una posición así hasta abajo. Y el último que es que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Ese es el camino que Cristo nos dio a nosotros cuando lo estamos siguiendo. Ese es el clamor. Esa es la manera que estamos viendo. Por eso le estamos diciendo al Señor, Padre Santo, restáuranos a tu clamor, restáuranos a la manera en que tú quieres, que tú enseñaste al autor de Lamentaciones en ese clamor que a lo mejor no tiene un orden, a lo mejor no está muy hermoso, pero es un clamor sincero, que en un inicio pensó que Dios era como su enemigo, pero ahora se está dando cuenta que Dios es su benefactor. Así estás tú, hermano. Así estás tú. ¿Cómo estás hablando con Dios en estos días? ¿Cómo está haciendo tu clamor al Señor? Está bien que te quejes. A veces, y perdóname, no quiero ser ofensivo, pero a veces, como esta persona ve cómo estaba diciéndole a Dios, Dios, pareces mi enemigo. Pero cuando tú cambias, fíjate, los versos que vimos, el verso 18 y 19 cambian todo el orden de la palabra. Porque cuando el hombre se está dando cuenta, pero toma 2 versos para voltear a Dios y Dios le dice, acuérdate de mí. Yo me acuerdo Lucas 23, cuando el ladrón que estaba a un lado de Jesús en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Pum! Desde hoy te digo que estarás en el paraíso. Este hombre cuando dijo, Señor, acuérdate. Y lo vimos ahí en el verso 18. Lo vimos ahí muy claramente cuando le dice, acuérdate, Señor. Entonces ahí se da cuenta. Y vemos es el verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar. Y en ese verso 20 en adelante, se da cuenta de la gran misericordia del Señor. Grande es tu fidelidad. Entonces, hermano, sí ve la aflicción, tienes que darlo, pero llévala al Señor. El clamor va al Señor. Ahora, por último, ¿cómo terminamos? ¿Cómo estamos terminando esto? Lo vamos a terminar porque el clamor que viene del Señor es para ti, hermano. Tú debes de aprender a clamar. No pierdas el tiempo en incluso estar enojado con Dios. Si puede ser que estés enojado con Dios, amado, hoy comienza a clamar y dile, Señor, acuérdate de mí y te prometo que tu vida va a cambiar. Vemos precisamente Jeremías 33:3, un verso muy usado por el ámbito cristiano, pero fue en medio de dolor y fue en medio de prueba. Clama a mí. Y fíjate, a veces pensamos que las cosas, dice, clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y a veces pensamos que esas cosas inaccesibles es, no sé, un Volvo, una tele de plasma de 60 pulgadas. A veces pensamos que esas cosas grandes y profundas que tú no conoces es ese cheque del retorno de impuestos, es el cheque del estímulo fiscal que ni te tocaba, pero te llegó. No, las cosas grandes y profundas que tú no conoces es que en medio de la aflicción y del lamento, ahora incluso del lamento y de la aflicción que vienen de la ira de Dios, que pudo haber sido causado por tu pecado, si tú clamas a Dios en medio del pecado, en medio de la aflicción, Él te responderá y va a utilizar estas cosas para la afirmación del reino de Dios en tu vida. Entonces el clamor que viene de Dios es un clamor que lleva a salvación, es un clamor que lleva al mismo Calvario. Es un clamor donde la ira de Dios no se detuvo en el cuerpo y la vida de nuestro Señor Jesucristo. El único clamor que no fue escuchado inmediatamente fue el de Jesús cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Pero después, por el sacrificio de Cristo, Él fue escuchado y su sacrificio fue recibido. Y hoy tú puedes clamar a Dios. Y hoy tú puedes ver. Y para terminar, te voy a contar un testimonio bien rápido, porque muchos de ustedes, amados hermanos, me han estado orando por mí. Yo hace unos días estaba hincado. Yo tenía revisiones con mi médico y cada vez que yo tengo revisiones con el médico me da miedo porque por los últimos 4 o 5 años yo solamente he recibido malas noticias.
Y yo estaba orando y dije, Señor, no quiero ni siquiera tener esta conferencia por teléfono con el doctor porque pues me va a ir mal, ya me la sé, ya me la sé. Me va a decir que estoy bien malo, pero ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi Dios, tú eres mi dueño, tú me creaste, soy tuyo. Yo le dije así en mis palabras, Señor, tú eres mi patrón. Y ¿sabes qué? Me acordé de ese dicho, me acordé de lo que te dije, Dios no quiere un tratado de paz contigo, Dios quiere tu rendición total. Y le dije, Señor, pues a ti sea la gloria. Si va a ser así, pues tú vas a estar conmigo. Y esto no siempre pasa, pero yo le entregué todo esto al Señor y le digo, esto no siempre sucede, pero cuando tengo mi cita con el doctor, el doctor me dice, pues no sé qué pasó, pero estás muy bien. Tienes el corazón de un chavo de 20 años, tus arterias están al 100, parece ser que tus pulmones no están tan mal como pensábamos. Eres un hombre muy afortunado porque la enfermedad que tienes destruye rápido y a ti no. Y yo dije, Señor, grande es tu fidelidad. Me llevaste primero a reconocer mi necesidad de ti, mi necesidad de rendirme a ti, y después tienes la gracia de rescatarme. La noche, aun y cuando yo no hubiera tenido esas noticias, aun y por ejemplo tenemos el ejemplo de nuestro hermano, amado hermano David López, que perdió su batalla contra el cáncer. Esa batalla no era eterna. Él ya está con Cristo. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Amados, ese es el clamor que Dios quiere restaurar en tu vida, que puedas verle en medio de momentos donde se estaban comiendo hasta los niños. No hemos sufrido así, pero es el mismo Dios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Déjeme orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por nuestros amados hermanos que están con nosotros. Señor, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Yo quiero orar por cada persona que está sufriendo carencia, que está sufriendo dolor, que está sufriendo incluso problemas matrimoniales, están sufriendo abandono, están sufriendo tristeza, están sufriendo ansiedad, depresión, están sufriendo por cosas de la iglesia. Yo te quiero pedir, Padre, que ellos puedan verte, que sí se den cuenta de manera espiritual que esto está sucediendo con un propósito y que muy probablemente seas tú moviéndote en maneras que no estábamos acostumbrados a verte, que incluso pudiera ser que pensamos que estás actuando con nuestro enemigo, pero al momento en que elevemos nuestro clamor, no en queja, sino a ti, que nuestro clamor sea a ti, nos vamos a dar cuenta que esas cosas que parecían atentados en contra de nosotros han sido la obra más amorosa y misericordiosa que tú has hecho en nuestra vida. Porque no cabe duda que el justo podrá caer muchas veces, pero de todas las veces el Señor lo va a levantar. Gracias por Cristo. Gracias por tu salvación, Señor. Que esta palabra sea sembrada y dé fruto para toda nuestra eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, a nombre del pastor Bobby Cruz, le doy muchas gracias a todos de que hayan estado con nosotros en esta noche. Y no se olviden que tenemos diferentes reuniones. Este domingo todavía tenemos esa modalidad en la iglesia, en la congregación, a las 11 de la mañana, donde está abierto en la iglesia Calvary Chapel South, aquí en Kent, Washington. Vamos a estar transmitiendo en el Fireside Room. Si ustedes conocen la iglesia, van a estar transmitiendo el servicio en español. También va a estar en el canal de Calvary Chapel South en español en YouTube. Y también por esta plataforma de Facebook va a estar el mensaje que va a estar predicando el pastor Bobby. Los lunes a las 7:30 de la noche nos estamos reuniendo por Zoom. Si no tienes esa y quieres reunirte con nosotros, este estudio bíblico, pídenos a través del chat de la página de Facebook que te pasemos la liga para que te puedas unir al estudio bíblico que estamos teniendo los lunes a las 7:30 de la noche. Te esperamos, perdón, el próximo miércoles a las 7:15 con el mensaje Restáuranos a tu clamor número 2, que es el segundo mensaje de Lamentaciones, capítulo 3. Que estén muy bien, que el Señor los guarde y nos vemos aquí la próxima semana y las demás fechas que tenemos
¿Tienes dudas, oraciones? Estamos para servirte. Muchas gracias.